Hoy les traigo una entrevista a un tal León Tolstoy. ¿Qué les parece? Parece que vale la pena. Claro que sí. Por cierto, es una conversación que fue publicada en el año 1905, en febrero. Acá el dato preciso viene a cuento, ahora les voy a explicar por qué. En The Manchester Guardian, su entrevistador fue Harold Williams, alguien que tenía una conexión muy particular con Tolstoy, era un admirador de Tolstoy. Y es una entrevista muy interesante, muy informado. Estaba acerca de lo que estaba sucediendo allí, tiene un contacto además muy sincero. Tolstoy va a hablar de su mirada respecto a los fenómenos políticos justamente de ese año, un año muy importante en Rusia, digamos, en tu caso tomando en cuenta a su vez lo que iba a venir después, en el 17, pero ya en 1905 hay conflictos muy importantes contra el zar. ¿Por qué hay que alejarse de los cargos políticos? La inutilidad de la libertad de prensa. ¿Por qué no habría que temerla al destierro? El porqué de su crítica al nuevo movimiento contra el zar. Abstenerse antes que resistir es lo que promueve. Habla también de Kant, y por supuesto también habla de la muerte que llegaría pronto. Eh, Hay una breve introducción que hace el propio Williams y que vale la pena, así que yo se las voy a leer directamente como lo presenta él. Dice: el conde León Nikolayevich Tolstoy, que nace en 1828 y va a morir en 1910, es un novelista ruso, dice, pensador religioso y moralista, nació en las propiedades de su familia en Yasnaya Poliana, en el Volga. Voy a pronunciar mal seguramente hoy muchas cosas, donde tuvo lugar esta entrevista. Dice: Tolstoy estudió leyes y lenguas orientales en la Universidad de Kazán, pero no consiguió graduarse. Llevó una vida decadente y se unió a un regimiento de artillería en el Cáucaso. Fue mientras servía en el ejército cuando empezó a escribir, dando a luz una trilogía autobiográfica. Sirvió como oficial en la guerra de Crimea y escribió breves crónicas sobre el conflicto antes de viajar a San Petersburgo y Europa. En 1862 contrajo matrimonio con Sofía Andreyevna Bers, de la cual tuvo 13 hijos. A partir de entonces vivió en Yasnaya Poliana, donde escribió sus famosas novelas La Guerra y la Paz, Ana Karenina. Aparte de ellas, escribió numerosos tratados religiosos y morales, aunque tras ser excomulgado por sus teorías heréticas en 1901, atacó a la cristiandad. Incluso luego repudió sus propias novelas, entregó todo su dinero a su esposa y vivió la frugal vida de un siervo en su propiedad, a la que acudían peregrinos en busca de su sabiduría. Tras una disputa mantenida con su esposa una noche, abandonó la casa, cogió un resfriado y murió en el apartadero de una estación de ferrocarril. Es una muy buena presentación, digamos, por eso se las quería leer. A su vez, como introducción, William dice lo siguiente: en medio de las luchas y la agitación que conmueven a Rusia hoy en día, recuerden, la entrevista es de febrero de 1905 y en enero se había dado el famoso Domingo Sangriento, en el que se produce una manifestación contra el zar exigiendo derechos laborales y la represión arroja 2000 muertos. Ese es el contexto de la entrevista. Tolstoy a menudo parece pertenecer a un pasado remoto y silente. Uno recuerda que está vivo y que trabaja. Nota la reverencia con la que todo el mundo menciona su nombre. Por todas partes ve su retrato o su busto. En el seno de cientos de familias, la guerra y la paz está siendo releída con renovado e intenso interés. Tolstoy permanece intocable por encima de los vientos que hacen tambalearse a las reputaciones del momento, y esa misma seguridad parece haberle ensalzado hasta una especie de olímpico distanciamiento de las esperanzas y miedos de aquellos que luchan por la libertad política. Lo que es más, Rusia ha llegado a una etapa en la que ya no escucha a Tolstoy. Hubo un tiempo en que sus enseñanzas eran populares aquí, un tiempo en el que las medidas represivas instauradas tras la muerte de Alejandro II habían paralizado toda actividad política y social, obligando a los rusos de altas miras a buscar solaz en doctrinas de abstinencia y no resistencia. Pero ahora que la esperanza de la libertad ha despertado la energía política de todo hombre pensante en el país, Tolstoy se ha convertido en una voz que clama en el desierto.
El esplendor de su arte no está en duda, pero a ningún dirigente liberal se le pasa por la cabeza pedirle consejo sobre cómo conducir un proceso de agitación política. Los extranjeros mantenemos un punto de vista diferente, dice Williams. Para nosotros sigue siendo importante saber qué piensa Tolstoy de los grandes acontecimientos del momento, y cuando la violencia hace su aparición, como ocurrió recientemente en San Petersburgo, parece natural, apelar al más grande de los rusos vivos para que nos ofrezca su interpretación de la tragedia. Naturalmente, nuestra conversación se inició con el movimiento constitucional. La opinión de Tolstoy sobre el mismo era muy concisa. Es peligroso, declaró, e inútil, ya que aleja las actividades de los hombres del verdadero camino. Una constitución no puede mejorar las cosas, no puede traernos la libertad. Todos los gobiernos se mantienen en el poder por medio de la violencia o con la amenaza de la violencia, y la violencia es contraria a la libertad. Un hombre solo es libre cuando nadie puede forzarle a hacer aquello que cree que está mal. El camino correcto a seguir por los hombres es abstenerse de toda participación en los actos del gobierno, negarse a servir en el ejército, negarse a aceptar cargos dependientes de la administración y hacer el bien día a día y siempre. La agitación en pro de una constitución solo puede conducir a falsos resultados. Le interesó mucho tener noticias de los recientes acontecimientos de San Petersburgo y se mostró especialmente impaciente por saber más acerca del padre Gapón. Existía un vínculo entre él y el líder de los trabajadores, dado el hecho de que Feinerman, uno de los maestros de Gapón en el seminario, era amigo y discípulo de Tolstoy, y tan solo unos días antes, este había recibido una carta de Feinerman en la que describía sus relaciones con Gapón. Deploró la masacre y se mostró horrorizado al conocer los detalles, pero declaró que no se podía esperar otra cosa del gobierno, que solo podía mantenerse por medio de la violencia. Entonces, ¿cree usted, pregunté, que fue la agitación entre los trabajadores la responsable de este resultado? No, dice Tolstoy, yo no iría tan lejos. Solo digo que todo el movimiento en favor de una constitución es un movimiento en la dirección errónea. El pueblo no quiere una constitución, y aquellos que recurren a la agitación en favor de ella no conocen al pueblo. Por mucho que profesen amar al pueblo, en realidad el pueblo no les preocupa, simplemente le desprecian. El pueblo solo quiere una cosa, es decir, tierras. ¿Ha leído los trabajos de Henry George? Y es que Tolstoy, a pesar de su aborrecimiento hacia los métodos políticos, es un gran admirador de Henry George. Me interrogó a fondo acerca de la medida en que las teorías de este habían sido puestas en práctica en Nueva Zelanda. No fue más que un ejemplo de la inconsistencia aparentemente irreconciliable entre la vertiente teórica y práctica de su naturaleza. Volviendo al tema de la agitación constitucionalista, observó: creo que la mejor salida sería un Zemski Sobor, asamblea de representantes de los Zemstvos. Dice, ¿pero cómo? Pregunté, ¿reconcilia usted eso con lo que dice sobre lo erróneo de todos los sistemas políticos? Oh, dice, respondió Tolstoy, solo quiero decir que el emperador actúa estúpidamente desde el punto de vista de sus propios intereses al no convocar el Zemski Sobor. Añadió que su hijo mayor había escrito al emperador solicitándoselo y que un amigo suyo, de Nizhny Novgorod, había redactado un proyecto en este sentido del que habló en términos muy laudatorios. No estaba dispuesto a admitir que la forma de gobierno prevaleciente en un país pudiera introducir ninguna diferencia esencial en la vida de los ciudadanos. ¿No cree, le pregunta a William, que es mejor vivir, digamos, bajo el sistema político inglés que bajo el ruso? Fíjese en el sistema de pasaportes que impera aquí, por ejemplo, en la censura y en el destierro de los condenados políticos. Tolstoy le dice, la situación no es ni un ápice mejor en Inglaterra. Allá donde haya violencia, el pueblo se ve privado de libertad. Sin ir más lejos, mi amigo Chertkov, que vive en las afueras de la ciudad de Christchurch, se ve obligado a pagar un impuesto empleado para el mantenimiento de una banda que toca en el interior de la ciudad y que personalmente preferiría no tener que escuchar jamás. Por lo que se refiere al destierro, eso es algo que afecta al hombre muy poco. Yo llevo 20 años esperando el destierro y si llegara no me alteraría en absoluto. El destierro no puede impedir a un hombre vivir una vida auténtica. ¿Y la libertad de la prensa? ¿Necesita el pueblo de la libertad de prensa? Estos caballeros pueden tener libertad de prensa si así lo desean, para airear sus propios puntos de vista,
pero eso es una cuestión menor. Habría que decir aquí que el propio Tolstoy sufre intensamente los efectos de la censura. Incluso un escritor tan distinguido como él no se ve libre de la indignidad de que muchos pasajes de los libros y periódicos que le envían del extranjero, aparezcan tachados. Y la existencia de la censura le impide recibir copias de muchos de sus propios libros publicados en Inglaterra o Alemania. Habló de las huelgas y dijo que la más eficaz sería la de aquellos que abastecen al país de pan. Mencioné un informe que había oído en Moscú en el sentido de que los médicos de los distritos rurales tenían la intención de declararse en huelga. Tanto mejor, dijo Tolstoy. Pero en ese caso, eso lo dice William, si todos los campesinos se quedarán sin atención médica. Mejor que mejor, dice Tolstoy. Hace 40 o 50 años, cuando yo era joven, no había médicos entre los campesinos y ellos se apañaban muy bien sin ellos. No, la enfermedad no es un mal, la muerte no es un mal. El mal es que los hombres actúan equivocadamente. Esa noche, tras la cena, pasamos por alto el espinoso terreno de la política y Tolstoy empezó a hablar de temas que le afectan más de cerca. Charlando acerca de la elección de una profesión, dijo que su modo de vida es el resultado de dos fuerzas opuestas: su propio esfuerzo por alcanzar el ideal y la inercia de su pasado. Hay un terrible dicho de Kant, dice Tolstoy, un dicho que durante mucho tiempo no osaba aceptar, pero que ahora reconozco como cierto, en el sentido de que un hombre que hace el bien por puro hábito no es un hombre bueno. Pero es así. Una vez alcanzado un determinado nivel de bondad, no debemos osar mantenerlo, sino luchar por alcanzar uno superior. Me recordaba usted, añadió Tolstoy volviéndose al médico familiar que estaba sentado cerca de nosotros, dice William, usted me recordaba una observación de Sutayev. No fue Sutayev, sino otro campesino quien, cuando le dijeron que el divorcio iba contra el cristianismo, dijo que seguir viviendo con su mujer debía de ser un trabajo agradable para Dios, dado lo duro que resultaba. Ahora soy un hombre viejo, dice Tolstoy, y no tardaré en morir. Recuerden, va a morir 5 años después. Para mí es más importante pensar en la vida eterna que en las formas del mundo. Lo que es más, dado que otros hombres no saben cuánto tardarán en morir, me parece importante que también ellos se preocupen por la vida eterna. Cuando se me pregunta acerca de la vida futura, dónde estaré después de la muerte, solo puedo remitirme de nuevo a mi querido Kant, que señaló que los conceptos de tiempo y espacio no son más que principios creados por el intelecto humano. La pregunta ¿dónde? Implica una consideración espacial. Estaré, una temporal. ¿Sí? ¿Dónde estaré? Entonces la pregunta ¿dónde? Implica una consideración espacial. Y la de dónde estaré, digamos, el estaré, es temporal. ¿Sí? Y en la vida eterna no existen el tiempo ni el espacio. Cada uno de nosotros formamos parte de la vida universal que está por encima del tiempo y el espacio. Tolstoy declara que no tiene un sistema metafísico propio claramente elaborado, pero profesa una gran admiración por Kant y desearía que fuera más leído de lo que es. No existe filosofía en nuestro tiempo digna de tal nombre, dice Tolstoy. Es posible respetar a Kant y a Hegel, se esté o no de acuerdo con ellos, pero por lo que se refiere a Nietzsche, no es más que un simple folletinista. Las críticas literarias de Tolstoy son siempre interesantes. Tiene una pobre opinión de la literatura rusa y de hecho de la mayoría de las literaturas de nuestros días. Antaño, dice Tolstoy, el arte era como la música de cámara y atraía a los menos. Hoy es del gusto de las grandes clases comerciales e industriales. Jamás llegará a su plenitud hasta que atraiga al pueblo en su conjunto. Empleó la literatura inglesa contemporánea para exponer ejemplos de sus tesis. Si tomemos a Rider Haggard, escribe las fábulas más extraordinarias y procedió a explicarle a un artista que nos acompañaba el contenido de She. Su valoración de Miss Mary Corelli y de Mr. Hall, especialmente de este último, era extremadamente desfavorable. Hacia Dickens siente una admiración sin límites y recientemente ha releído con gran placer su Child's History of England. Ibsen no le gusta y criticó ferozmente When We Did Awake, estrenada recientemente en un teatro de Moscú. Entre los escritores alemanes admira a von Pollens, cuya Bündner Bauerny, o algo así, fue traducido al ruso a instancias suyas. Rosseger,
el escritor austríaco cuyas descripciones de la vida campesina se diría que debían haber agradado a Tolstoy, no goza de las simpatías del escritor, pero habló con entusiasmo de un cuento corto escrito por otro austríaco, Anselm Gruber. También Kreinke-Will, de Anatole France, parece haber evocado especial simpatía en él. Expresó su admiración por el nivel alcanzado en la técnica novelística. Las damas rusas, dijo, escriben magníficamente hoy en día, mucho mejor que Turgenev o cualquiera de nosotros. Lástima que no tengan nada que decir. El periodismo, me aseguró, es un mal asunto. Un periódico se ve obligado a respaldar a un determinado partido, mientras que la esencia del pensamiento es que sea independiente. Además, el periodismo es malo porque obliga al hombre a trabajar apresuradamente y le hace ansiar la exclusión de los demás. Tiene sus cosas buenas, eso es cierto, y una de ellas es que otorga a los hombres un medio de comunicación. El conocimiento más cristiano, añadió, es el conocimiento de las lenguas, porque une a los hombres. Dijo muchas más cosas a lo largo del día, mucho más de lo que puedo reproducir aquí, dice Williams. Le dejé a eso de la medianoche y a la mañana siguiente estaba de vuelta en Moscú, oyendo hablar de la agitación en la Asamblea de los Nobles, de las resoluciones radicales de una reunión de abogados y de excitadas discusiones acerca de la posibilidad de que se desencadenara un conflicto entre el terror procedente de arriba y el terror procedente de abajo. Involuntariamente me vinieron a la cabeza las palabras de Tolstoy. El movimiento constitucional es un movimiento ruidoso y eso no dice nada en su favor. El trabajo de Dios se realiza en silencio. Dios no habló a Elías el profeta mediante un terremoto ni mediante el viento, sino mediante una voz suave y tranquila. Ahí termina esta fabulosa entrevista a Tolstoy. La realizó Harold Williams. Fue publicada en The Manchester Guardian el 9 de febrero de 1905.